Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a Geek Pros. Ya es hora de que se me vea la cara porque, por si os lo preguntáis, no se me estaba cayendo la cara, ni era un reptiliano, ni nada de eso. Así que, de momento, estoy bien. Así que nada, hoy traemos un invitado muy especial. Óscar, bienvenido, ¿qué tal estás? Bien, contento de estar de nuevo delante de cámara, ya que en el primer vídeo estaba yo detrás. Sí, bueno, Óscar, para quien no lo sepa, para quien no lo sepa de los 4 seguidores que tengo yo, que tenemos, es el que se encarga de la cámara, de la gestión del tema de los planos y tal. Al menos cuando yo salgo en cámara. Bueno, salimos en cámara. Así que es un crack. Y bueno, Qué yo... modesto, ¿Eh? qué modesto. Modesto. Bueno, es que oficialmente yo soy el spin-off de su espectacular podcast Deep Cut, que lo podéis tener en la descripción del vídeo o lo pondré yo en algún sitio de la pantalla. Es un podcast ya más global, más de todos. Es cierto que el que lo gestiona soy yo mayoritariamente, pero sin el resto de los... Sin vosotros no sería un podcast como tal. Claro. Y nada, cuéntanos un poquito qué vamos a hacer hoy en este vídeo. Bueno, pues este vídeo yo creo que va a ser ya como he sido muy pesado y por fin me has dado el permiso, iniciar un par de secciones que tiene que ver con el cine. Pero en esta ocasión va a ser hablando de películas en formato físico, Encima empezamos por una fuerte, que con es... Godzilla del 98, y que esto puede dar pie luego a hacer incluso ya las propias críticas y reseñas. Pero en este primer episodio va a ser únicamente analizar lo que contiene esta edición 4K, así que espero que guste a la gente, porque somos muy cinéfilos y muy coleccionistas de películas. Sí. Y bueno, ¿introducimos un poco lo que sería la película o qué hacemos? Sí, podemos introducirla. La versión de Godzilla del 98, la primera versión estadounidense, que fue un... Se dice que Sony dijo que no perdió dinero, pero fue bastante fracaso para lo que debería ser. Y bueno, la más polémica porque el diseño de Godzilla fue cambiado. Bueno, de hecho, el director dijo que su concepto o su idea de Godzilla era cambiarlo completamente. Así que sé que mucha gente le tiene nostalgia como yo, porque la vi de pequeño y le puede guardar cierto cariño, pero es evidente que no es una película demasiado buena. Un director que es bastante... En mi opinión es el director de las películas más americanadas que hay, que es Roland Emmerich. Sí. Que bueno, en el pequeño detrás de cámaras que viene esta película, en esta edición, ya el propio guionista el guionista que trabaja con Ronald Emmerich, hablan de que le encanta hacer películas de palomitas, lo definen así que... ¿Tú qué opinas de esta película? Como producto, como película, como adaptación de Godzilla, ¿tú qué opinas? Antes de meterme con una cosa que te quería decir. Como Godzilla no me funciona porque a nivel visual ni siquiera no es Godzilla y su comportamiento no es Godzilla y la película es simplemente una película de catástrofes. Sí que mencionar que la secuela que hicieron en formato serie, que conservaba el diseño, demostraba que el diseño de lagartija o de iguana no era el problema, sino también el propio enfoque de la historia. O sea, lo único que tiene Godzilla es el rugido, porque el rugido más o menos se parece al original. Sí, y eso que tampoco te creas que ruge demasiado. Sí. O sea, acaso lo único que se parece es el nombre. Porque son... A ver, sí. Pero, de hecho, hay un dato curioso, que esto no sé si te has dado cuenta. En la película, el que hace de presidente es como una especie de parodia a un crítico de cine de estadounidense. Es que no me acuerdo del nombre del crítico de cine. Yo tampoco, y su ayudante era también Sí, que parodia. es como una dupla de críticos de cine, ¿no? Que todos se iban a parir a Ronald Emmerich y él dijo, pues los voy a poner aquí como crítica, y él sacó dando la razón. A ver, yo de pequeño la disfruté. Porque... No, yo también. De hecho, es la película por la que soy fanático de Godzilla. ¿Ah, sí? Sí, porque es la que, como muchos, esta es la primera que nos llegó. Es cierto que otras habían llegado, pero claro, estamos hablando de películas de los 70, a lo mejor 80. Claro, como que eran más antiguas, ¿no? Sí, más antiguas y que se habían editado una vez y no las volví a ser porque ni las echaban en la tele. Y esta en su momento la echaron una y otra vez y es la que a nivel internacional pudimos ver todos de Godzilla. Sí. Y sí, a pesar de Magia, si no fuese por esta, no sería fanático de Godzilla a día de hoy. Pues yo lo que digo, es una película que para mí, a ver, es una americanada como todas las películas de Roland Emmerich, en plan, el ejército contra catástrofes de... Bueno, más bien es el ejército destruyendo la ciudad
y un bicho por ahí que hace cosas. Literal, estudia más el ejército que el propio bicho. Sí, porque nunca aciertan. Es que vaya tela, tío. Y... no sé, yo la disfruto. El diseño sí que es verdad que no parece Godzilla porque parece más un T-Rex. De hecho, ¿este Godzilla es más grande o el Godzilla original es mucho más grande? El original es más grande, este es muy, muy pequeño. De hecho, a lo largo de la película cambia de tamaño. A veces es muy pequeño, otras veces es muy grande. Sí. No, pero es que es graciosa esta versión de Godzilla porque Godzilla aquí es una iguana mutante que nace por las pruebas nucleares francesas en el Pacífico. Es una película de Roland Emmerich, como una reinversión rara de Godzilla, porque más que un Godzilla es un dinosaurio. Más bien parece que quería hacer Jurassic Park. En verdad tiene un aire, tiene un aire. Pero... porque al principio intenta no mostrar a Godzilla como es y parece como un intento de hecho, Jurassic Park de intuir a los no sé si dinosaurios. te das cuenta, tío, pero tanto en Jurassic Park, cuando aparece el T-Rex, la escena de los niños, como en esta película, cuando aparece Godzilla, está lloviendo. Sí. Yo no sé por qué hacen eso. Cuando aparece el dinosaurio tocho, se pone a llover. O sea, ¿por qué? En teoría para tapar el CGI. Bueno, sí, también, es verdad. Pero en plan, coño, el de Jurassic Park no había CGI, era también animatrónico, ¿no? Había CGI y animatrónicos. Y que, joder, les quedó... Es que, tío... De hecho, las primeras pruebas se hacían hasta en stop motion. Hay una prueba en YouTube, un pequeño fragmento de unos segundos de un T-Rex de stop motion para el Jurassic Park. Y quedó un poco raro. No, la verdad es que se veía bien. Pero optaron por el CGI, claro, si lo ves a día de hoy hay algunas cosas que ya cantan. Pero claro, en la época. No, pero Jurassic Park a día de hoy se ve bastante bien. Y quiero decir que esta que es de 98, su CGI no aguanta ni de coña, o sea, es muy... ni siquiera Play 1, a lo mejor Nintendo 64 te diría. A ver, hay planos que están bien, pero hay otros que... Hay algunos que están bien que yo creo que es maqueta. Por ejemplo, cuando aparece la zarpa en la carretera. A ver, eso... Cuando son partes de cuerpo menos el pie en algunos momentos, sí que parece marioneta, ¿eh? Porque tiene mucha textura y mucha física. Sí, pero por ejemplo cuando está en el puente y se lo cargan... Ah, no, eso se ve, vamos, que es un pegote. La NES se veía mejor. ¿Eh? La NES se veía mejor. La NES, ¿no? Joder, o sea... Pero bueno, pese a todas sus fallas y sus tonterías de Es mucho pescado o la actuación de Matthew Broderick, Godzilla actúa mejor que Matthew Broderick, yo solo digo eso. Me parece una película que es entretenida y... A ver, yo creo que a día de hoy incluso la puedes ver sin problemas. Sí, o sea, es un bastante divertimento si lo quieres pasar un día por la noche con tus amigos y demás, pues te lo pasas bien. Si vas borracho, mejor. Vamos, para que quieras saber un poco más de nuestra opinión, que vi el vídeo de crítica de Godzilla 98, que aún no hemos hecho, pero sale en algún momento. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues yo creo que podemos dar paso ya Damos paso al unboxing. Y parte del vídeo en la que comento todo el contenido que tiene. Contenido extra y demás, y un poco hablando de cómo es esta edición. Disculpa un poco en esa parte, que estaré un poco más nervioso y me costará hablar, pero bueno. Pues nada, vamos a dar paso a la sección del unboxing del formato físico de Godzilla del 98. Bueno, en este primer episodio vamos a analizar la edición 4K más Blu-ray de la película Godzilla de 1998. Como podemos comprobar, en la carátula, en la parte delantera, se ha conservado el póster original de Godzilla y su pata aplastando la ciudad. Por detrás tenemos una pequeña sinopsis de la película, algunas fotografías del rodaje o de la propia película. No parece que sean capturas de pantalla, sino fotos realizadas mientras se hacía la película. Especificaciones del contenido extra que viene, aunque aquí solo ponga que viene en el Blu-ray. En el 4K sí que tenemos un par de extras más, no muy extensos, pero sí que vienen extras. Debajo tenemos las indicaciones del HDR y de la manera de sacar rendimiento al 4K con el equipo que se necesita. Debajo también tenemos, pues en cada disco de la edición, qué idiomas y subtítulos vienen. Y por debajo ya la ficha de los participantes de la película. Bien. Por dentro tenemos los dos discos, el de 4K y el de Blu-ray. Se nota claramente que esta edición, que salió en 2019 si no me equivoco,
reciclaron el antiguo Blu-ray porque no encaja la pegatina del disco en una con otra. Si nos fijamos en el disco 4K, el verde del título Godzilla es más visible que el de Blu-ray, que aquí es más amarillo. Empecemos con el disco 4K. La imagen del disco 4K la verdad es que está muy bien. Tiene una limpieza de imagen muy buena y una nitidez muy alta. Apenas se nota grano de película. El color, los contrastes, las luces, las sombras también están muy bien. Y bueno, como extras, en el primer disco tenemos 3 teasers trailers cortitos de entre 1,5 minutos y máximo 2 minutos, en el que se incluye en primer teaser pues el teaser del museo de cuando Godzilla aplasta un esqueleto de un dinosaurio. El segundo es el teaser del hombre que está pescando y pesca a Godzilla. Y el tercer teaser, pues un tráiler más general de la película. En ninguno se muestra Godzilla completamente, sino que te dejan intuirlo en base a sus partes del cuerpo. De hecho, en el segundo teaser, creo que lo que se ve de él es su ojo, mayoritariamente, pero apenas se ve más. Y bueno, la verdad es que este disco 4K, al menos para la película, está muy bien de imagen. Si tienes un buen equipo para ver las películas, pues se disfruta mucho, a pesar de lo mala que es la película. Pero bueno, ese es tema para otro vídeo cuando hagamos una crítica de esta propia película. Aquí nos centramos más en esta edición y de cómo es en sí, independientemente si la película es buena o mala. Yendo ahora al disco Blu-ray, su imagen también está muy bien, es muy nítida y está bien limpia en cuanto a grano. También en ambos el sonido está bastante bien. Pero por desgracia, como no tengo un equipo muy potente de sonido, pues no puedo hablar demasiado de este apartado. Sí hay que decir que a pesar de que el 4K la imagen es muy buena, este Blu-ray de por sí ya tiene una imagen muy muy buena. O sea, apenas hay diferencia de resolución entre una y otra. El 4K es ligeramente superior en cuanto a color, contraste y sombras. Quizás un poco la nitidez, pero el Blu-ray está muy bien de imagen. La verdad es que es un Blu-ray que está muy alta la resolución y de calidad. Sí que no hay tanta diferencia en cuanto a imagen. No es un paso que sea espectacular de ahora vemos muchísimo detalle, muchísimo más color. Es una ligera mejora el 4K. En este disco Blu-ray tenemos el resto de contenidos adicionales. El primero de todos es un juego de preguntas y respuestas sobre la película Godzilla de 1 a más jugadores, que bueno, en cuanto lo completas pues no te da ningún premio ni nada, te dice muy bien lo has logrado y ya está, es un mero entretenimiento. El segundo extra que viene es un sneak peek de la película 2012 de 2 minutos y medio, un pequeño adelanto de la película de 2012, si no me equivoco, también dirigida por Roland Emmerich. Pues como un pequeño adelanto de lo que iba a venir, supongo, fue cuando se lanzó el Blu-ray en ese momento. Luego tenemos también comentarios sobre los efectos especiales, que afortunadamente están subtitulados al español. Luego tenemos un detrás de escenas de la película con Charles Kaufman. Es un pequeño making of de la época de 7 minutillos que te hablan un poco en general del desarrollo de la película. Que hay partes muy interesantes donde el director dice que su concepto de Godzilla era cambiarlo completamente y hacer una cosa distinta. Aquí se puede ver el respeto que tenía al personaje, aunque claro, el director propiamente ha dicho que no era nada fanático y no le gustaban las películas de Godzilla. Supongo que aceptó por el dinero, la verdad. Y es el típico making of que hacían en su momento, bien cortito, en el que te vende la película como si todos hiciesen lo mejor del mundo y estuviesen haciendo la película más fiel de Godzilla. De hecho, si no me equivoco, el guionista en este pequeño making of habla de que considera que esta es la versión que querían hacer desde siempre los japoneses. Curiosamente, luego con el paso del tiempo tuvo que aceptar que se equivocó y que habían hecho una mala película. Pero bueno, es interesante de ver porque te habla un poquito de cada cosa, pero muy muy rápido. Es una pena que no sea más largo para ser una película de tanto presupuesto y que tiene tanto efecto especial. Bueno, efecto especial y visual en cuanto al uso del CGI para una película de este calibre. Hubiese molado más un making of mucho más largo, más documentales. El siguiente extra que nos viene es una recopilación de escenas de batalla de películas de Godzilla, que se llama Las mejores secuencias de pelea de Godzilla, de unos 10 minutos, que simplemente es un compilado de escenas de distintas películas de Godzilla, de este y de antiguas películas de la Toho, donde sale Godzilla peleándose durante un poco de tiempo.
está bien, pero tampoco es que sea la gran cosa porque te meten escenas de la película. Es como un poco de relleno. Está guay si no tienes las otras películas que muestra, que son las antiguas, ya sea Heisei o Sowa. Pues bueno, está interesante, pero es casi como un vídeo de YouTube. Y ni siquiera está a muy buena resolución porque en vez de ponértelo a ver en panorámico te pone unas bandas de recorte, supongo que como vendrá del extra del DVD, para evitar perder la resolución. Y luego tenemos un videoclip de la banda de Wallflowers que se llama Heroes, que es un videoclip que mezcla pues a la banda con la música y escenas y los propios platos y escenarios de la película. Algo bastante común en esa época porque también pasa un poco en la película Batman Forever, que en su edición tenías un videoclip de... no me acuerdo de qué banda, pero era Kiss from a Rose o algo así, que mezclaba escenas de la película y el propio escenario de la película donde habían grabado el videoclip. Y bueno, esto es lo que viene entre los dos discos en esta edición. Detalles importantes. Pues mira, el contenido adicional de los dos discos, si lo sumamos todos, sin contar los comentarios, porque eso sería añadir toda la película, el resto de extras lo que suman son aproximadamente 29 minutos, lo cual es bastante poco, y unos extras bastante pobres para, insisto, el calibre de la producción que fue esta película. Porque te hablan de los efectos visuales, de todos los efectos, de cómo han hecho la historia muy muy rápido. O sea, apenas entiendes cómo lo han hecho, o sabes cómo lo has hecho. En internet hay muchísimas fotos del detrás de cámara de esta película, cómo hacía los maquetas, cómo tenía un propio Godzilla en animatrónico, que sería mucho mejor que el CGI de esta película. Y eso aquí no lo muestran, o al menos no recuerdo que lo mostrasen. También el videoclip y los trailers están sin subtítulos, como es muy habitual en las ediciones, que te ponen los trailers originales y ya está. El resto de extras sí que tienen subtítulos al español, tanto el making of como comentarios como las escenas de lucha. Los trailers solo se encuentran en el disco 4K y encima en este disco 4K no vienen los comentarios, que sí venían en el Blu-ray. No entiendo muy bien por qué, pero no he sido capaz de encontrarlos ni en el apartado de audio, subtítulos ni extras. Se nota que esta edición cuando la sacaron el disco 4K lo hicieron de otra manera y lo hicieron otros y solo reciclaron el Blu-ray porque es muy raro que haya tanto disparo entre el contenido extra. Y también el disco 4K tiene muchos más idiomas y subtítulos que el disco Blu-ray, porque el disco Blu-ray en idiomas tiene inglés, italiano y español. Y el 4K pues tiene, como podemos comprobar, muchos más. Y tiene muchísimos más subtítulos que también el disco Blu-ray. Es curioso porque por lo general cuando lanzan el 4K, aunque añadan más idiomas, suelen ser más equilibrados en cuanto a un disco y otro. También decir que el disco Blu-ray, como es reciclado, pues tiene el antiguo menú animado en el que era una animación en 3D que se movía la calle y temblaba, y el menú del disco 4K es una imagen fija en blanco de Godzilla, o al menos de su ojo, y te vas moviendo por los menús, que es bastante lento por cierto al moverse. Son imágenes fijas. Así que bueno, esto es todo lo que viene y es la edición 4K más Blu-ray de la película Godzilla. A ver, en cuanto a contenido adicional, pues no te creas que merece mucho la pena. Pero bueno, si os gusta esta película, pues no es mala edición dentro de cabe porque no hay una edición superior. Todas las ediciones del mundo están así prácticamente. A día de hoy, a fecha de grabado este vídeo, esta edición, al menos este en 4K más Blu-ray, es fácil de encontrar tanto en Amazon como en Fnac y supongo que el Corte Inglés. Pero en Amazon está fácilmente, si tenéis Prime la podéis comprar y os llega al poco tiempo. Y en Fnac también en teoría sigue en stock, no es una edición descatalogada. Lo que sí es que el Blu-ray la edición solo en Blu-ray, esa sí que está descatalogada y a lo mejor solo se encuentra en tiendas de segunda mano o en vendedores externos. Pero bueno, yo la tengo porque tengo cierto cariño en esta película porque fue la primera de Godzilla que vi, la que me introdujo el personaje. Así que dentro de todo lo malo que puedo decir de ella, pues le tengo cierto cariño a pesar de que sé que no es buena película. Y algo bueno que tiene es que la secuela que hicieron animada, pues sí que estaba muchísimo mejor. Así que bueno, pues esto es todo por hoy en este episodio. Nos veremos en otras ediciones. Y nada, hasta la próxima. Bueno, espero que os haya gustado.
Yo creo que a Oscar le ha encantado, ¿verdad? Hombre, sí. Ya sabes que a mí hablar de películas, vamos, me puedo tirar 3 horas o 3 días. Yo creo que esta sección va a estar bastante interesante porque, de hecho, yo creo que, bueno, hay gente que comenta este tipo de cosas en YouTube, pero como que no lo veo que haya mucho énfasis pues eso, en el tema de los formatos físicos de las películas. Y menos ahora, que es con el tema del streaming y tal. Antiguamente sí había más auge porque estaba el DVD y es cuando... pero claro, con el streaming ya ha ido decayendo, pero yo aguanto todavía. A mí me parece algo bastante interesante, porque es que el formato físico para mí es increíble. O sea, y además ya es arte, porque ya con las cajas que hay y demás, es arte. Con esto tienes control, la puedes ver cuando quieras, solo pagas una vez, realmente, si la cuidas bien no te la cargas, y no dependes de internet. Y la calidad de imagen es muy buena, porque hay Netflix, películas de Netflix que he visto que es que parece que lo estoy viendo en YouTube 2007. Y no paga suscripción mensual. Y no pagas suscripción mensual. Esto un único pago, esto 20 euros para toda la vida y ya está. Así que nada, pues Óscar, un placer. Gracias por esta nueva sección, porque tengo muchas ganas de esta nueva sección, la verdad. Me ha costado un poco convencerle, pero bueno, insistiendo, lo he conseguido insistir. Ha estado bien, ha estado muy bien. Así que, un placer. Por aquí me pasaré para lo que me hace mucha gracia que este vídeo sea para mi canal, pero que esté en su casa, ¿sabes? O sea, pero bueno, os espero en el próximo vídeo de Geek Bros. Y pues, como siempre, darle like y suscribiros para más contenido. Y hasta entonces, pues hasta pronto.